Elena sintió el escrutinio de aquellos ojos verdes mientras él la observaba desde el otro lado del escritorio. Alejandro Montero, con su traje impecable y su barba perfectamente recortada, emanaba una autoridad que llenaba la habitación. «Entonces, ¿aceptas los términos?», preguntó él deslizando el contrato sobre la superficie de madera pulida. Elena sostuvo su mirada, negándose a mostrar debilidad a pesar del nudo en su garganta. «¿Realmente crees que un papel puede convertir a dos extraños en un matrimonio convincente?». Una media sonrisa apareció en el rostro de Alejandro. «El papel no, pero lo que está en juego para ambos, sí. Necesito una esposa para cerrar el contrato con los inversionistas árabes. Tú necesitas seguro médico y estabilidad económica para tu hija. Es un acuerdo práctico». Elena bajó la mirada hacia el contrato. Las palabras se desenfocaban mientras pensaba en Sofía, su pequeña de 8 años, conectada a máquinas en el hospital. El tratamiento experimental que podría salvarla costaba más de lo que Elena podría ganar en 5 años como chef. «1 año», murmuró ella, repasando mentalmente los términos. «Viviremos en tu casa, apareceremos juntos en eventos sociales y mantendremos las apariencias de un matrimonio feliz. Con habitaciones separadas», aclaró él rápidamente. «Sin involucramientos emocionales, sin complicaciones». 3 días antes, mientras Elena preparaba canapés para un evento corporativo de Montero Designs, había escuchado accidentalmente a Alejandro discutiendo con sus socios sobre los inversionistas conservadores que insistían en hacer negocios solo con hombres de familia. El mismo día que recibió la noticia de que el seguro había rechazado cubrir el tratamiento de Sofía y que su casero amenazaba con desalojarlas. La desesperación la había llevado a la Fundación Montero buscando ayuda médica. Nunca esperó encontrarse con el mismo hombre ni recibir semejante propuesta. «¿Y mi hija?», preguntó Elena, levantando finalmente la mirada. «El contrato la cubre completamente. Los mejores médicos, el mejor tratamiento. Podrá recuperarse en un ambiente estable». Elena pensó en el pequeño apartamento que pronto perderían, en las cuentas médicas acumulándose, en las noches sin dormir trabajando en 2 empleos. Pensó en Sofía preguntando por qué no podían pagar su medicina. «¿Por qué yo?», preguntó, genuinamente curiosa. «Podrías contratar a cualquiera». Alejandro se reclinó en su silla. «Te vi trabajando en el evento. La manera en que manejaste la crisis cuando uno de los invitados tuvo una reacción alérgica. Fuiste discreta, eficiente y digna bajo presión. Son cualidades que valoro». Hizo una pausa. «Además, eres madre. Entiendes el compromiso». Elena cerró los ojos brevemente, recordando la última visita al hospital. El médico había sido claro. Sin el tratamiento, Sofía empeoraría rápidamente. «¿Qué pasará después del año? El divorcio será discreto. Recibirás una generosa compensación financiera que te permitirá establecerte con tu hija y continuar su tratamiento». Elena miró por la ventana del elegante despacho hacia la ciudad. En algún lugar Sofía esperaba en la habitación del hospital, dibujando princesas que vivían en castillos muy parecidos al edificio donde se encontraba ahora. «Necesito pensarlo», dijo finalmente. Alejandro consultó su reloj. «Por supuesto. Tómate hasta mañana». Esa noche, mientras velaba el sueño inquieto de Sofía en la habitación del hospital, Elena repasó mentalmente sus opciones. No había ninguna. El orgullo no pagaría el tratamiento de su hija. A la mañana siguiente, con ojeras marcadas y determinación renovada, Elena entró nuevamente al despacho de Alejandro. «Acepto», dijo simplemente, dejando su bolso gastado sobre una silla. Él la miró detenidamente, como evaluando su resolución. Luego asintió y presionó el intercomunicador. «Lucía, trae los documentos del Acuerdo Vega». Mientras esperaban, un silencio incómodo se instaló entre ellos. «Tengo condiciones», dijo Elena finalmente. Alejandro arqueó una ceja, su expresión entre sorprendida y divertida. «¿Condiciones? Mantendré mi trabajo como chef. No seré una mantenida. Los eventos sociales requerirán disponibilidad. Trabajaré alrededor de nuestros compromisos maritales.
Alejandro estudió su rostro por un momento antes de asentir. Aceptable. ¿Algo más? Nada de presentarme como un caso de caridad. Ante el mundo, somos un matrimonio normal. Eso es precisamente el objetivo. La asistente entró con una carpeta. Alejandro firmó primero, su pluma deslizándose con decisión sobre el papel. Cuando le ofreció la pluma a Elena, sus dedos se rozaron brevemente. 1 año, repitió ella, firmando cada página como si sellara un pacto con el diablo. 1 año, confirmó él. Al salir del edificio, Elena miró su mano izquierda donde pronto luciría un anillo que no significaba nada. Se preguntó qué le diría a Sofía, cómo le explicaría este extraño giro en sus vidas. Lo que no sabía era que el hombre, observándola desde la ventana de su oficina, se hacía preguntas similares, preguntándose si había calculado correctamente todos los riesgos de su acuerdo. Ninguno de los dos imaginaba que el contrato más importante que firmarían no estaba en ese papel, sino en las páginas en blanco de un futuro que no habían planeado. La mansión Montero se alzaba imponente al final de una calle arbolada en Polanco. Elena observó la fachada moderna, mientras el chofer detenía el auto frente a la entrada principal. A su lado, Sofía presionaba la nariz contra la ventanilla, sus ojos brillantes de asombro. «¿Aquí vamos a vivir, mamá?», preguntó, su vocecita mezclada con incredulidad y emoción. Elena apretó suavemente la mano de su hija. «Sí, mi amor, por un tiempo». No había sido fácil explicarle la situación a una niña de 8 años. Elena había optado por una versión simplificada. Alejandro era un amigo que les había ofrecido su casa mientras Sofía recibía su tratamiento. El matrimonio lo explicaría gradualmente. El chofer abrió la puerta y Sofía saltó fuera, su energía momentáneamente recuperada a pesar de la enfermedad que lentamente la consumía. Elena la siguió con más reserva, cargando una pequeña maleta con sus pertenencias más esenciales. Alejandro los esperaba en la entrada, vestido casualmente con jeans y una camisa azul que suavizaba su habitual apariencia severa. Era la primera vez que Elena lo veía sin traje. «Bienvenidas», dijo con formalidad, aunque sus ojos se suavizaron al ver a Sofía. La niña lo miró con curiosidad. «¿Tienes piscina?». Alejandro parpadeó, claramente sorprendido por la pregunta directa. Luego, inesperadamente, sonrió. «Sí, en el jardín trasero. Cuando tu médico lo autorice, podrás usarla». Sofía asintió satisfecha y entró a la casa como si le perteneciera. Elena intercambió una mirada incómoda con Alejandro. Disculpa su entusiasmo, todo esto es abrumador para ella. «Es refrescante», respondió él, tomando la maleta de Elena. «La casa necesita algo de vida». El interior era exactamente como Elena había imaginado, minimalista, elegante y frío. Espacios amplios decorados con arte contemporáneo, muebles de diseñador y una absoluta ausencia de desorden. Todo lo contrario a su pequeño apartamento lleno de colores y recuerdos acumulados. Alejandro les mostró las habitaciones. La de Sofía había sido preparada con detalles que sorprendieron a Elena. Una colección de libros infantiles, un pequeño escritorio y una lámpara de noche con forma de estrella. «Mi asistente se encargó de preparar todo», explicó él, notando su expresión. Le di algunas indicaciones básicas. La habitación de Elena estaba conectada a la de Sofía por un baño compartido, y al otro extremo del pasillo se encontraba la suite principal de Alejandro. Distancia calculada, ni demasiado cerca ni demasiado lejos para la apariencia que debían mantener. Esa noche, después de acostar a Sofía, Elena bajó a la cocina. Necesitaba familiarizarse con el espacio donde se sentía más cómoda. La cocina era impresionante. Equipamiento profesional, encimeras de mármol y una isla central que cualquier chef envidiaría. Sin embargo, al abrir el refrigerador, encontró solo lo básico y varias cajas de comida para llevar. «No cocino mucho», dijo Alejandro sobresaltándola desde la puerta. «Generalmente como en la oficina o pido algo». Elena cerró el refrigerador. «Tendremos que cambiar eso. Sofía necesita comidas equilibradas para su tratamiento». Alejandro se acercó y se apoyó contra la isla. «Mañana tenemos la primera cita con el especialista, a las 10». «Gracias», dijo Elena sinceramente.
A pesar de la extrañeza de su situación, no podía negar que el acceso inmediato a los mejores médicos era precisamente lo que Sofía necesitaba. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Finalmente, Elena habló. «¿Cómo vamos a hacer esto con Vicente? Apenas nos conocemos». Alejandro sacó una carpeta de un cajón. «He preparado información básica sobre mí que deberías conocer. Gustos, disgustos, historia familiar, rutinas». Elena no pudo evitar reír. «¿Un manual de usuario?» Él pareció momentáneamente desconcertado. Luego una ligera sonrisa curvó sus labios. «Supongo que suena así, pero necesitamos parecer un matrimonio real, especialmente en la gala benéfica de este viernes». ¿Tan pronto? Elena sintió un nudo en el estómago. Es el evento anual de la Fundación Montero. Mi ausencia sería notable y tu presencia esperada. Hizo una pausa. Mi asistente coordinará un estilista para ti mañana. No necesito... Elena, la interrumpió suavemente. Entiendo tu independencia, pero esto es parte del acuerdo. La apariencia importa en mi mundo. Ella quería protestar, pero recordó por qué estaban haciendo esto. Bien, pero nada extravagante. La mañana siguiente marcó el inicio de su nueva rutina. Desayuno silencioso, la primera cita médica de Sofía, y luego, mientras la niña descansaba bajo el cuidado de una enfermera, Elena insistió en ir a su trabajo en la empresa de catering. «No tenías que venir hoy», comentó su jefa, María, sorprendida. «Con la situación de Sofía, necesito trabajar», respondió Elena simplemente. «Es parte de quien soy». Esa noche, al regresar, encontró a Alejandro y Sofía en la sala. Él estaba sentado en el sofá con su laptop, mientras Sofía dibujaba en el suelo. Una escena extrañamente doméstica. «El doctor dijo que soy muy valiente», anunció Sofía cuando vio a Elena. «Y el señor Alejandro me compró estos lápices especiales». Elena miró interrogante a Alejandro, quien se encogió de hombros con cierta incomodidad. Mencionó que le gusta dibujar. La noche antes de la gala, mientras Elena repasaba nerviosamente los detalles que había memorizado sobre su esposo, Alejandro golpeó suavemente su puerta. «Tengo algo para ti», dijo, ofreciéndole una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un elegante anillo de platino con un discreto diamante. «Lo escogí pensando en ti», explicó, simple, pero con carácter. Elena lo deslizó en su dedo, sorprendida por el gesto. No era ostentoso como habría esperado, sino elegante y práctico. De alguna manera se sentía correcto. «Gracias», murmuró momentáneamente sin palabras. Cuando sus miradas se encontraron, algo indefinible flotó entre ellos. Por un instante, ambos olvidaron que todo era una elaborada actuación. «Descansa», dijo finalmente Alejandro, rompiendo el momento. «Mañana será un día largo». Mientras Elena se preparaba para dormir, observó el anillo brillando en su mano izquierda. Un símbolo de un compromiso que no existía, de sentimientos que no debían desarrollarse. Lo que no sabía era que Alejandro, en su habitación, también contemplaba su propio anillo, preguntándose cómo un simple acuerdo comercial ya comenzaba a sentirse mucho más complicado de lo que había previsto. La gala anual de la Fundación Montero resplandecía de lujo y poder. Bajo las enormes arañas de cristal del salón principal, la élite de México City conversaba entre copas de champán y risas medidas. Elena, con un vestido azul marino que el estilista había elegido por su elegante simplicidad, se sentía como una actriz en un escenario demasiado grande. «Respira», murmuró Alejandro, su mano posada ligeramente en la parte baja de su espalda mientras saludaban a otro grupo de invitados. «Lo estás haciendo bien. Todos me miran como si intentaran descubrir por qué te casaste conmigo», susurró ella, manteniendo una sonrisa perfecta. «Te miran porque eres hermosa y refrescantemente auténtica», respondió él con naturalidad que la sorprendió. «Sonríe como si hubieras elegido estar conmigo». «Lo hice», contestó ella en voz baja. «Por mi hija». Algo cruzó la mirada de Alejandro, pero rápidamente desapareció tras su máscara de anfitrión perfecto. Durante las siguientes 2 horas, Elena interpretó su papel con creciente confianza. Memorizó nombres,
recordó detalles sobre la fundación, y cuando alguien mencionó la repentina boda, Alejandro intervino con una historia sorprendentemente romántica sobre cómo habían mantenido su relación en privado hasta que la enfermedad de Sofía los hizo replantearse sus prioridades. La atención de Elena disminuyó gradualmente, especialmente cuando Alejandro, durante una conversación sobre gastronomía, la presentó orgullosamente como una de las chefs más talentosas de la ciudad. No era parte del guión, y la genuina admiración en su voz la desconcertó. Fue durante el postre cuando ocurrió el primer momento verdaderamente incómodo. Alejandro siempre juró que nunca se casaría, comentó una elegante mujer mayor, estudiando a Elena con intensidad. Después del desastre que fue el matrimonio de sus padres, no lo culpo. ¿Qué magia usaste, querida? Elena quedó momentáneamente sin palabras. Nadie le había mencionado este detalle. A veces, intervino Alejandro, tomando la mano de Elena, encuentras a alguien que te hace cuestionar todas tus certezas. De regreso a casa, en el silencio del auto, Elena finalmente preguntó, ¿qué pasó con tus padres? Alejandro miró por la ventana, su perfil recortado contra las luces de la ciudad. Un matrimonio de conveniencia que se convirtió en odio conveniente. Se casaron por negocios, se detestaron por placer, y nos usaron a mi hermano y a mí como armas en su guerra privada. Lo siento. Es por eso que diseñé nuestro acuerdo con términos claros, continuó él, sin expectativas emocionales, sin desengaños posteriores, sin daños colaterales. Elena pensó en Sofía, durmiendo pacíficamente bajo el cuidado de la niñera. Los niños siempre son los que más sufren en los juegos de los adultos. Algo en su tono hizo que Alejandro la mirara con curiosidad. El padre de Sofía. Elena raramente hablaba de él, pero esta noche, agotada por mantener apariencias, la verdad se deslizó fácilmente. Fernando Herrera, su chef del restaurante donde trabajaba. Brillante, ambicioso, cuando supo del embarazo, me explicó con toda lógica que un hijo arruinaría su carrera. Sonrió sin humor. Ahora tiene 2 estrellas Michelin en Madrid. Alejandro mantuvo su mirada en ella más tiempo del necesario antes de volver a contemplar la noche. Su pérdida. Esas 2 palabras, dichas con tanta convicción, crearon el primer momento genuino de complicidad entre ellos. Las semanas siguientes establecieron una rutina en la mansión Montero. Sofía comenzó su tratamiento especializado con resultados cautelosamente optimistas. Elena transformó la cocina en un espacio vivo, lleno de aromas y sabores que gradualmente atrajeron a Alejandro a cenar en casa con más frecuencia. Una noche, Elena lo encontró ayudando a Sofía con su tarea de matemáticas, explicando fracciones con una paciencia que no había mostrado en sus interacciones profesionales. No sabía que eras bueno con los niños, comentó después, cuando Sofía se había ido a dormir. Yo tampoco, admitió él, sorprendido por su propia conducta. La primera fisura real en su fachada ocurrió un mes después. Los clientes árabes de Alejandro, cruciales para su proyecto hotelero, los invitaron a cenar. Elena, nerviosa por la importancia de la reunión, investigó sobre la cultura y gastronomía de los invitados. Durante la cena, cuando la conversación derivó hacia la cocina tradicional, Elena impresionó a todos con su conocimiento de la cocina levantina. El jeque Al-Farsi, inicialmente reservado, se animó al descubrir que ella conocía las técnicas específicas del arroz perfumado de su región. «Tu esposa es un tesoro, Montero», comentó claramente encantado. «Una mujer que honra las tradiciones culinarias de otras culturas merece respeto». Más tarde, cuando los invitados se retiraron con promesas de avanzar en las negociaciones, Alejandro miró a Elena con genuina admiración. Eso fue impresionante. ¿Cómo sabías tanto sobre su gastronomía? Elena se encogió de hombros. La comida es un lenguaje universal. Muestra respeto aprender los platos que son importantes para otros. En el auto de regreso, exhaustos pero satisfechos, compartieron su primer momento de celebración espontánea cuando Alejandro mencionó la expresión del jeque al probar el postre. La risa de Elena, cristalina y sin pretensiones, provocó algo que Alejandro no había experimentado en mucho tiempo,
una risa genuina propia. El sonido sorprendió a ambos, creando un silencio cargado de posibilidades no contempladas en su contrato. Fue 3 días después cuando Sofía tuvo su primera pesadilla sobre el hospital. Sus gritos despertaron a toda la casa. Elena corrió a su habitación, encontrando a Alejandro ya allí, torpemente intentando calmar a la niña. «Las agujas vienen por mí», sollozaba Sofía, temblando. Elena la tomó en brazos, murmurando palabras tranquilizadoras. Para su sorpresa, Alejandro no se retiró. «¿Quieres que te cuente un secreto?», preguntó él sentándose al borde de la cama. «Yo también le tenía miedo a las agujas cuando era niño». «¿Tú?», preguntó Sofía, incrédula. «Pero tú no tienes miedo a nada». «Todos tememos a algo», dijo suavemente. «El secreto es no dejar que el miedo sea más grande que tú». Mientras Sofía se tranquilizaba gradualmente entre los dos, Elena observó a Alejandro con nuevos ojos. Este hombre calculador y distante mostraba una faceta que contradecía todas sus suposiciones previas. Esa noche, después de que Sofía volviera a dormirse, se encontraron en el pasillo. «Gracias», dijo Elena simplemente. Alejandro asintió, visiblemente incómodo con la gratitud. «Cualquiera hubiera hecho lo mismo». «No, no cualquiera», insistió ella, sosteniendo su mirada. Por un momento, parecieron a punto de decir algo más, algo que cambiaría las reglas cuidadosamente establecidas. Pero Alejandro retrocedió primero, literal y figurativamente. «Buenas noches, Elena», dijo formalmente, regresando a la distancia profesional que habían acordado. «Buenas noches», respondió ella, observándolo alejarse por el pasillo. De vuelta en su habitación, Elena contempló el techo, perturbada por una realización incómoda. Estaba cada vez más difícil recordar que su matrimonio era solo un contrato, especialmente cuando momentos como el de esa noche se sentían tan auténticamente familiares. Lo que no sabía era que al otro lado de la casa, Alejandro enfrentaba exactamente el mismo dilema. Un chillido de alegría infantil resonó por la mansión Montero, seguido por el sonido de pies pequeños corriendo por el pasillo. Elena, que preparaba el almuerzo en la cocina, sonrió automáticamente al escuchar la risa de su hija, un sonido que había sido demasiado escaso en los meses anteriores a su tratamiento. «Mamá, mira lo que me regaló Alejandro», exclamó Sofía irrumpiendo en la cocina con una tableta digital en las manos. Alejandro apareció detrás de ella, su expresión oscilando entre satisfacción y algo parecido a la culpabilidad. «Tiene aplicaciones educativas», explicó rápidamente, «y juegos que desarrollan habilidades cognitivas. El médico mencionó que sería bueno estimular su mente durante la recuperación». Elena alzó una ceja. «¿Y la parte donde me consultas antes de hacerle regalos importantes a mi hija?» «Lo siento», dijo, pareciendo genuinamente arrepentido. «Fue un impulso». 3 meses de convivencia habían suavizado los bordes de su relación. Las cenas familiares se habían vuelto habituales, con Alejandro llegando a casa a tiempo más frecuentemente. Las conversaciones fluían con mayor naturalidad, y Sofía había adoptado a Alejandro como una presencia constante en su vida, bombardeándolo con preguntas sobre arquitectura, que él respondía con paciencia sorprendente. «Está bien», concedió Elena, notando la felicidad en el rostro de su hija. «Pero estableceremos límites de tiempo». «Gracias, mamá». Sofía abrazó rápidamente a Elena y luego, para sorpresa de todos, abrazó también a Alejandro antes de salir corriendo. Él se quedó momentáneamente paralizado por el gesto afectuoso. «No muerde, ¿sabes?», bromeó Elena, volviendo a la ensalada que preparaba. «No estoy acostumbrado a...» Dejó la frase incompleta, pero Elena entendió. «A que te quieran sin condiciones», completó suavemente. Sus miradas se encontraron y por un momento pareció que Alejandro iba a decir algo significativo. En vez de eso, consultó su reloj. «Tengo una videoconferencia en 10 minutos. ¿Necesitas algo para la fiesta de esta noche?». Elena negó con la cabeza. María, su jefa en la empresa de catering, le había pedido trabajar en un evento exclusivo en la galería de arte más prestigiosa de la ciudad. Lo que Elena no había mencionado era que el evento había sido organizado por la misma Montero Design Group. Esa tarde,
Mientras supervisaba los últimos detalles del servicio, Elena no pudo evitar sentir orgullo por su trabajo. Los canapés que había diseñado complementaban perfectamente la exposición de arquitectura minimalista. Elena se giró para encontrar a Alejandro observándola, su expresión una mezcla de sorpresa y algo indefinible. «No sabía que estarías trabajando aquí», comentó él. «María me pidió supervisar personalmente este evento», se encogió de hombros. «No vi razón para mencionar que estaba relacionado con tu empresa». La expresión de Alejandro se tensó ligeramente. «Podrías haberlo mencionado. Como mi esposa deberías estar aquí como invitada, no como personal». «Soy tu esposa en papel», respondió ella en voz baja pero firme. «Pero sigo siendo chef. Este trabajo es parte de mi identidad, Alejandro». Antes de que pudiera responder, un hombre se acercó a ellos. «Alejandro, por fin conozco a la misteriosa esposa», dijo estudiando a Elena con interés. «Ricardo Vidal, socio de tu marido y eterno escéptico sobre el matrimonio repentino». Elena estrechó su mano notando la tensión inmediata de Alejandro. «Es un placer finalmente conocerte, Ricardo. Alejandro habla mucho de ti. Espero que solo las mentiras amables», bromeó Ricardo, antes de volverse hacia Alejandro. «Debo admitir que tenías razón. Los Alfarsi están impresionados con tu nueva vida familiar. Parece que tu matrimonio fue la jugada perfecta». Elena sintió cómo las palabras la golpeaban, a pesar de conocer perfectamente la verdad detrás de su unión. Algo en escucharlo expresado tan crudamente resultó inesperadamente doloroso. «Si me disculpan», dijo con una sonrisa profesional, «debo atender la mesa de postres». Se alejó con paso firme, ignorando la mirada de Alejandro que seguía sus movimientos. Horas más tarde, cuando el evento terminaba y Elena supervisaba la limpieza, sintió una presencia a su espalda. «El personal dice que no quieres irte con el coche que envié», dijo Alejandro, su voz controlada pero con un matiz de preocupación. «Prefiero ir con el equipo de catering», respondió ella sin voltearse. «Es mi rutina». «Elena». Su nombre sonó como una súplica, algo raro en su tono siempre controlado. Sobre lo que dijo Ricardo, «No tienes que explicarlo», lo interrumpió. «Ambos sabemos exactamente qué es este matrimonio». Alejandro la tomó suavemente del brazo, girándola para enfrentar su mirada. «Eso no significa que tenga que ser descrito como una jugada». La honestidad en sus ojos la desarmó momentáneamente. Pero antes de que pudiera responder, el teléfono de Elena sonó. Al ver el nombre en la pantalla, su rostro palideció. «Es la niñera», murmuró, contestando rápidamente. La conversación duró apenas 30 segundos, pero fue suficiente para que el mundo de Elena se tambaleara. «Sofía tiene fiebre alta, está vomitando». La niñera llamó a emergencias. No recordaría después cómo llegaron al hospital. Solo fragmentos. Alejandro tomándola del brazo, conduciéndola al auto, su mano firme sosteniendo la suya durante todo el trayecto, su voz calmada pero autoritaria, exigiendo ver al médico apenas llegaron. «Reacción al tratamiento», explicó el doctor mientras examinaba a Sofía. «No es infrecuente, pero necesitamos monitorearla esta noche». Elena permaneció junto a la cama de su hija, observando los monitores y acariciando su pequeña mano. Alejandro, esperando que se retirara a atender sus compromisos importantes, se sorprendió cuando él simplemente tomó asiento al otro lado de la cama, sin mostrar intención de marcharse. En algún momento de la madrugada, mientras Sofía dormía bajo los efectos de la medicación, Elena finalmente dejó escapar las lágrimas que había contenido. «No puedo perderla», susurró, su voz quebrándose. «No la perderás», respondió Alejandro, con tal convicción que Elena casi le creyó. Cuando levantó la mirada, encontró sus ojos verdes fijos en ella, sin las barreras habituales, sin la distancia profesional. Por primera vez desde que lo conocía, vio al hombre detrás de la fachada de control perfecta, vulnerable, preocupado, genuinamente presente. Impulsivamente Elena extendió su mano sobre la cama de hospital. Alejandro dudó solo un instante antes de tomarla, sus dedos entrelazándose en un gesto que sobrepasaba todos los límites de su acuerdo. Permanecieron así,
conectados en silencio, mientras las primeras luces del amanecer se filtraban por la ventana del hospital. Ninguno mencionó este momento de intimidad cuando Sofía despertó horas después, mejorada y hambrienta, ni durante el viaje de regreso a casa. Pero algo fundamental había cambiado entre ellos, una grieta en la estructura cuidadosamente diseñada de su relación contractual. Una grieta que ninguno de los dos sabía cómo reparar, o si realmente querían hacerlo. Lo que ninguno podía prever era que esta nueva vulnerabilidad pronto enfrentaría su primera prueba real, en la forma de una elegante mujer con cabello negro que esa misma tarde esperaba en el vestíbulo de la mansión Montero. «Alejandro, querido», ronroneó Valentina al verlo entrar. «París fue un error. He vuelto por ti». La presencia de Valentina Aguirre alteró el delicado equilibrio de la mansión Montero. Alta, elegante y segura de sí misma, ocupaba el espacio como si aún le perteneciera. Elena la observaba desde la puerta de la cocina mientras la mujer se movía por la sala, recorriendo con sus dedos perfectamente manicurados los mismos muebles que Elena había comenzado a considerar familiares. «Así que tú eres la esposa», dijo Valentina, evaluándola con una mirada que pretendía ser amistosa, pero resultaba calculadora. «Alejandro mencionó que eres chef. ¡Qué peculiar elección!». Elena sostuvo su mirada sin intimidarse. «Y tú debes ser la exnovia que se fue a París. Alejandro apenas te ha mencionado». Un destello de irritación cruzó el rostro perfecto de Valentina antes de que recuperara su sonrisa estudiada. «Querida, Alejandro y yo tenemos historia. El tipo de historia que no desaparece con un matrimonio apresurado». Alejandro, que había estado atendiendo una llamada en su despacho, entró en ese momento. «Valentina, agradecería que no incomodaras a mi esposa». «¿Incomodar? Solo nos estamos conociendo». Valentina se acercó a él con familiaridad excesiva. «Necesitamos hablar en privado, Ale. Sobre nosotros». Elena sintió una punzada inesperada en el pecho. «Prepararé la cena. Sofía bajará en cualquier momento». «No es necesario que te vayas», intervino Alejandro rápidamente. «No, está bien», insistió Elena con una sonrisa tensa. «Son asuntos previos a nuestro matrimonio». En la cocina, mientras picaba verduras con más fuerza de la necesaria, Elena se reprendió mentalmente. No tenía derecho a sentir celos. Su matrimonio era un contrato, no una relación real. Alejandro era libre de retomar su vida anterior cuando el acuerdo terminara. Sin embargo, la idea de que eso sucediera resultaba sorprendentemente dolorosa. «¿Quién es la señora bonita que habla con Alejandro?», preguntó Sofía, entrando a la cocina. Elena forzó una sonrisa. «Una amiga de Alejandro de antes de conocernos». Sofía frunció el ceño. «No me gusta cómo lo mira, como si fuera un pastel de chocolate». La observación arrancó una risa genuina a Elena. «Eres demasiado perceptiva para tu edad». La cena fue una prueba de paciencia. Valentina se quedó como invitada, dominando la conversación con anécdotas de París y referencias a momentos compartidos con Alejandro. Elena mantuvo su compostura, pero cada vez que miraba a Alejandro, lo encontraba observándola con una expresión indescifrable. Después de acostar a Sofía, Elena bajó para encontrar a Alejandro solo en la terraza, contemplando el jardín iluminado. «Valentina se marchó», dijo él sin voltearse. «No tenías que pedirle que se fuera por mí. No lo hice por ti». Finalmente se giró, su rostro parcialmente en sombras. «Lo hice porque su presencia me recordó quién era yo antes. No me gustó lo que vi». Elena se acercó apoyándose en la barandilla junto a él. «¿Y quién eras?» Alguien que veía las relaciones como transacciones. Incluso con Valentina, todo se reducía a beneficios mutuos. Ella obtenía estatus, yo una acompañante presentable. Hizo una pausa. «Exactamente como nuestro acuerdo». La honestidad en su voz la sorprendió. «La diferencia», continuó él, «es que tú nunca pretendiste que esto fuera otra cosa. Siempre has sido transparente. Estás aquí por Sofía. Es refrescante». Elena estudió su perfil preguntándose cuándo había comenzado a memorizar los detalles de su rostro. ¿Qué quería ella? Volver. Aparentemente,
El fotógrafo francés con quien me dejó resultó menos adinerado de lo que pensaba. Elena no pudo evitar una pequeña sonrisa. Al menos es sincera sobre sus motivaciones. Como nosotros, respondió Alejandro, su mirada encontrando la de ella. ¿Verdad? La pregunta parecía contener algo más, un cuestionamiento sobre el terreno cambiante bajo sus pies. Elena no supo cómo responder. El día siguiente marcó un punto de inflexión inesperado. La abuela de Alejandro, doña Mercedes, llegó de visita sorpresa desde Cuernavaca. A sus 80 años conservaba una mente aguda y una percepción que Elena encontró inmediatamente intimidante. «Así que tú eres la mujer que finalmente capturó a mi nieto», dijo la anciana durante el té, sus ojos astutos evaluando cada reacción. «Interesante elección, Alejandro. No es del tipo que normalmente te acompaña». «Elena es excepcional», respondió él con una naturalidad que sorprendió a ambas mujeres. Más tarde, mientras Alejandro atendía una llamada urgente, doña Mercedes atrapó a Elena en el jardín. «No me engañan, querida», dijo directamente. «Conozco demasiado bien a mi nieto. Este matrimonio tiene un propósito específico». Elena palideció. «Doña Mercedes, yo no necesito explicaciones», la interrumpió la anciana con un gesto elegante. «Los matrimonios comienzan por muchas razones. El mío fue arreglado por nuestras familias». «¿Su matrimonio fue arreglado?», preguntó Elena, genuinamente sorprendida. La anciana sonrió con nostalgia. «Tenía 19 años cuando conocí a Eduardo en nuestra fiesta de compromiso. Él era serio y distante. Yo estaba aterrorizada». Su expresión se suavizó. «Estuvimos casados 52 años, hasta que él falleció. El amor más grande de mi vida». «¿Cómo? Si apenas se conocían...» «El principio de un matrimonio importa menos que cómo lo construyes cada día», dijo doña Mercedes con sabiduría tranquila. «Veo cómo mi nieto te mira cuando cree que nadie observa, y veo cómo tú evitas mirarlo demasiado tiempo». Tomó la mano de Elena entre las suyas. «Sea cual sea el motivo que los unió, hay algo real creciendo aquí. No lo desperdicien por orgullo o miedo». La visita de doña Mercedes dejó a Elena profundamente perturbada, cuestionando sentimientos que había intentado ignorar. Durante las siguientes semanas, cada interacción con Alejandro parecía cargada de significados no expresados, de posibilidades no reconocidas. Fue en este estado de confusión emocional cuando llegó el golpe que amenazaría todo su acuerdo. Durante una importante presentación del proyecto hotelero, Ricardo Vidal, visiblemente intoxicado y resentido por haber sido relegado en las negociaciones, decidió vengarse. ¿Realmente creen en esta fachada de hombre familiar?, espetó frente a los inversionistas árabes. «Todo es falso. Un matrimonio por contrato para impresionarlos. Tengo pruebas». El caos que siguió fue intenso pero breve. Alejandro manejó la situación con una calma gélida, expulsando a Ricardo y estabilizando a los inversionistas con una mezcla de sinceridad estratégica y medias verdades. Cuando llegó a casa esa noche, encontró a Elena esperándolo en su despacho, pálida y tensa. «Ricardo llamó», dijo simplemente. «Me contó lo que hizo». Alejandro se aflojó la corbata con movimientos cansados. «Los daños están contenidos. Los Alfarsi siguen interesados en el proyecto». «No me preocupa el proyecto», respondió ella, su voz temblando ligeramente. «Me preocupa Sofía. Si esto se hace público, las preguntas, los rumores, ella no entenderá». Alejandro se acercó, tomando suavemente sus manos. «No permitiré que eso suceda. Tengo abogados manejando la situación. Ricardo firmará un acuerdo de confidencialidad». Elena asintió, pero la preocupación no abandonó su rostro. «Siempre supimos que esto terminaría, pero no así». «¿Es eso lo que quieres?», preguntó él, su voz extrañamente vulnerable. «¿Que termine?». La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de significados no expresados. Antes de que Elena pudiera responder, el teléfono de Alejandro sonó. Una llamada de los inversionistas que no podía ignorar. «Tenemos que hablar de esto», dijo él antes de atender. «Esta noche». Pero esa conversación nunca sucedió. Al regresar de la llamada,
Alejandro encontró a Elena dormida en el sofá de su despacho, agotada por el estrés emocional del día. Suavemente, la cubrió con una manta, permitiéndose observarla por un momento más largo de lo necesario. A la mañana siguiente, un sobre en la mesa del desayuno cambió nuevamente el rumbo de su relación. Era una carta del hospital. Sofía había sido aceptada para la fase final del tratamiento experimental, con resultados preliminares extremadamente prometedores. «Esto es increíble», murmuró Elena, lágrimas de alivio formándose en sus ojos. «El médico llamó anoche. Quería darte la noticia personalmente», explicó Alejandro, su sonrisa genuina. En un impulso de pura felicidad, Elena lo abrazó. Él se tensó momentáneamente antes de rodearla con sus brazos, sosteniéndola con una ternura que contradecía todos sus acuerdos previos. Cuando se separaron, algo había cambiado definitivamente entre ellos. La pretensión ya no era sostenible, los sentimientos imposibles de ignorar. Esa tarde Alejandro hizo algo inesperado. Entró a su despacho, tomó el contrato matrimonial del cajón donde lo guardaba y lo rompió en pedazos. Ya era hora de escribir términos nuevos, unos que vinieran del corazón, no de la conveniencia. El restaurante La Casona era el lugar favorito de Sofía desde que había comenzado a recuperarse. A Elena le gustaba llevarla allí para celebrar cada pequeña victoria. Un análisis mejorado, un día sin náuseas, recuperar el apetito. Hoy celebraban algo más importante. El último informe médico confirmaba que la fase experimental del tratamiento estaba funcionando. La enfermedad retrocedía. Sentada en la mesa de la terraza, con el tibio sol de octubre acariciando su rostro, Elena observaba a Sofía dibujar mientras esperaban a Alejandro. Habían pasado 2 semanas desde la crisis con Ricardo y el momento en la oficina donde Alejandro había roto el contrato. 2 semanas de miradas cargadas de significado, de conversaciones incompletas, de un baile emocional donde ninguno se atrevía a dar el siguiente paso. «Mamá, ¿por qué Alejandro está triste?», preguntó Sofía sin levantar la vista de su dibujo. Elena se sorprendió. «¿Triste? ¿Por qué piensas eso? A veces cuando te mira y cree que no lo veo parece triste». Sofía levantó finalmente sus grandes ojos marrones, como si hubiera perdido algo muy importante. Elena no supo qué responder. Tan evidente era la tensión entre ellos que hasta una niña de 8 años podía percibirla. «Disculpen la tardanza». Alejandro apareció junto a la mesa, impecable en su traje gris, aunque con signos de cansancio en su rostro. Se inclinó para besar la mejilla de Sofía y luego, tras un momento de duda, la de Elena también. Un gesto que se había vuelto parte de su rutina, pero que ahora se sentía cargado de incertidumbre. «Mira lo que dibujé», exclamó Sofía, mostrándole orgullosamente su obra. Alejandro estudió el dibujo. 3 figuras sonrientes frente a una casa grande. «Es muy bonito, Sofía. ¿Somos nosotros?» «Sí, nuestra familia». La naturalidad con que la niña pronunció esas palabras provocó un silencio incómodo entre los adultos. Durante el almuerzo, mantuvieron una conversación superficial. Elena notó que Alejandro parecía preocupado, comprobando frecuentemente su teléfono. «¿Ocurre algo con el proyecto?», preguntó cuando Sofía se distrajo con el postre. «No exactamente». Alejandro dudó antes de continuar. «Me han ofrecido dirigir personalmente la construcción del complejo en Dubái». Elena sintió como si le hubieran arrojado agua fría. «Eso es una gran oportunidad». «Lo es», asintió él. 2 años mínimo en los Emiratos. El silencio que siguió pesaba toneladas. Elena comprendió con dolorosa claridad. El proyecto estaba asegurado. Su hija mejoraba. El propósito de su acuerdo se había cumplido. No había razón para mantener su matrimonio de conveniencia. «¿Cuándo te irías?», preguntó, luchando por mantener su voz neutral. «No he aceptado aún». «¿Por qué no? Es lo que siempre quisiste». Alejandro la miró intensamente. «Las cosas que quiero han cambiado». Antes de que Elena pudiera procesar esas palabras, el médico de Sofía se acercó a su mesa. Había estado almorzando en el mismo restaurante y quería saludarlos. «Los resultados son realmente prometedores», comentó con entusiasmo.
No solo el tratamiento está funcionando, sino que la recuperación de Sofía es excepcional. Ha sido un proceso difícil, respondió Elena con una sonrisa cansada. Sin duda, pero el ambiente familiar estable ha sido crucial, continuó el médico, mirando aprobatoriamente a la pareja. En mis años de práctica, he visto cómo el bienestar emocional impacta directamente en la recuperación física, especialmente en niños. Sus palabras resonaron en Elena mucho después de que se despidiera. Ambiente familiar estable. La ironía era que su falso matrimonio había proporcionado exactamente lo que Sofía necesitaba: seguridad, rutina, dos adultos presentes y cariñosos. Esa tarde, mientras Sofía descansaba bajo el cuidado de su niñera favorita, Elena recibió una llamada que cambiaría todo. «Elena, soy Fernando Ortiz, del restaurante Raíces». La voz entusiasta del reconocido chef la sorprendió. «He probado tus creaciones en varios eventos y estoy impresionado. Estamos expandiéndonos y necesito una chef ejecutiva para nuestro nuevo local en Polanco». La oferta era un sueño: prestigio, libertad creativa y un salario que garantizaría la estabilidad económica que siempre había deseado para Sofía. Todo lo que alguna vez había aspirado profesionalmente. «Es una oportunidad única», continuó Fernando, «pero necesito tu respuesta pronto. Abrimos en 6 semanas». Elena prometió pensarlo. Al colgar, se dio cuenta de que debería estar eufórica. En cambio, sentía un vacío inexplicable en el pecho. La realidad la golpeó como una ola. Aceptar significaría establecer una vida independiente, fuera de la mansión Montero, fuera de la vida de Alejandro. Esa noche no pudo dormir. Se levantó pasada la medianoche y bajó a la cocina, el único lugar donde siempre encontraba claridad. Preparar algo complejo siempre la ayudaba a pensar. No esperaba encontrar a Alejandro sentado en la isla central, con una taza de té frente a él. «¿Tampoco puedes dormir?», preguntó ella, deteniéndose en la entrada. «Demasiados pensamientos», respondió él con una media sonrisa cansada. Elena se movió hacia la nevera, sacando ingredientes automáticamente. «Prepararé algo». Durante varios minutos, trabajó en silencio mientras Alejandro la observaba. Era un ritual que habían compartido varias veces en los últimos meses, ella cocinando, él contemplándola con una fascinación que nunca intentaba ocultar. «¿Sabes por qué no he aceptado el proyecto en Dubái?», preguntó finalmente él. Elena negó con la cabeza sin atreverse a mirarlo. «Porque cada vez que imagino mi vida allá, solo veo habitaciones vacías, espacios sin propósito». Hizo una pausa. «No te veo a ti, no veo a Sofía». Elena dejó de picar, su pulso acelerándose. «Alejandro, Fernando Ortiz te ofreció el puesto de chef ejecutiva en su nuevo restaurante». No era una pregunta. Elena lo miró sorprendida. «¿Cómo lo sabes?». «El mundo gastronómico de la ciudad es pequeño. Un colega mencionó que Ortiz había encontrado a su chef estrella. La estudió con intensidad». «¿Lo aceptarás?». «No he decidido». Elena dudó antes de confesar. Debería estar emocionada. Es todo lo que siempre quise profesionalmente. Pero significaría mudarnos, comenzar de nuevo. Y Sofía está tan bien aquí. Se detuvo, incapaz de expresar lo que realmente sentía. Alejandro se levantó y rodeó la isla de la cocina hasta quedar frente a ella. ¿Es solo por Sofía? El momento de verdad había llegado. Elena respiró profundamente. No, no es solo por ella. «¿Qué somos, Elena?», preguntó él, su voz apenas un susurro. «¿Qué es real y qué es pretensión a estas alturas?». «No lo sé», confesó ella. «Todo empezó tan claro. Un acuerdo, beneficios mutuos, sin complicaciones. Ahora…» dejó la frase inconclusa. «Ahora no recuerdo cómo era mi vida antes de ustedes», completó Alejandro, rozando suavemente su mejilla. «Y no quiero recordarlo». La cocina, siempre un espacio de confort para Elena, parecía vibrar con la tensión entre ellos. Años de desconfianza y miedo luchaban contra meses de momentos compartidos, de complicidad creciente, de un sentimiento que ninguno se había atrevido a nombrar. «Tengo miedo», admitió ella finalmente, «de confiar, de creer que esto podría ser real».
¿Crees que yo no? La intensidad en su mirada la estremeció. Todo en mi vida ha sido calculado, planificado. Tú y Sofía son lo único verdaderamente auténtico que me ha sucedido. En ese momento, el teléfono de Elena sonó. Era el número de Fernando Ortiz. La oferta no podía esperar más. «Contesta», dijo Alejandro, dando un paso atrás. «Es tu futuro». Elena miró el teléfono, luego a Alejandro y tomó una decisión. Rechazó la llamada y lo apagó. Mi futuro no se decide con una llamada telefónica a medianoche. Al día siguiente, después de dejar a Sofía en su sesión de terapia física, Elena regresó a la mansión para recoger algunos documentos. Le sorprendió encontrar todas las luces apagadas, excepto las de la cocina. Al entrar, se detuvo en seco. La cocina había sido transformada. Velas iluminaban suavemente el espacio, y la mesa estaba dispuesta con una elegancia rústica que reconoció inmediatamente. Era una recreación exacta del servicio de catering donde se habían conocido. Alejandro emergió de la despensa, vistiendo no su habitual traje sino ropa casual. «Llegaste antes de lo que esperaba», dijo, visiblemente nervioso, una emoción que Elena raramente había visto en él. «¿Qué es todo esto?» «Una propuesta», respondió él acercándose, «no de negocios esta vez». Sobre la isla de la cocina había un papel en blanco, no un contrato con cláusulas y condiciones, sino una simple hoja vacía. «Sin términos, sin condiciones», explicó Alejandro. «Solo nosotros escribiendo nuestra historia juntos, un día a la vez». Elena miró el papel, luego a él, la emoción formando un nudo en su garganta. «¿Cómo sé que esto no es solo otro arreglo conveniente para ti?» «Porque nada de amarte ha sido conveniente», respondió con sorprendente vulnerabilidad. «Es aterrador y complicado y completamente no planeado, pero también es lo más real que he sentido jamás». Elena sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. «Te irás a Dubái». «No sin ustedes», respondió él simplemente. «Ya no puedo separar mi vida de la suya. No quiero hacerlo. ¿Y si no funciona? Si descubres que la realidad de una familia no se parece a estos meses juntos». Alejandro tomó sus manos. «Cada día contigo y con Sofía ha sido más real que toda mi vida anterior. No estoy pidiendo que confíes ciegamente. Estoy pidiendo que construyamos algo juntos, por elección, no por necesidad». En ese momento la puerta principal se abrió y la voz alegre de Sofía llenó la casa. La niñera la había traído de regreso antes de lo previsto. «Mamá, Alejandro, miren lo que hice en terapia», exclamó corriendo hacia la cocina. Se detuvo al ver la transformación del espacio. «¿Es una fiesta sorpresa?» Alejandro se agachó a su altura. «Algo así. Estaba preguntándole a tu mamá si ustedes dos querrían formar una familia real conmigo. No por un contrato, sino porque nos queremos». Elena contuvo la respiración, observando cómo su hija procesaba la información. «¿Ya no fingirán estar casados?», preguntó Sofía con sorprendente perspicacia. «¿Lo sabías?», preguntó Elena, asombrada. Sofía puso los ojos en blanco con esa exasperación que solo los niños dominan. «Claro que sí. Al principio ustedes casi ni se hablaban. Luego empezaron a mirarse todo el tiempo cuando creían que nadie veía». Alejandro no pudo contener una risa. «¿Y qué piensas? ¿Te gustaría que fuéramos una familia de verdad?». Sofía pareció considerarlo seriamente antes de responder. «Solo si prometes seguir ayudándome con matemáticas y si podemos tener un perro». «Sofía», comenzó Elena en tono de advertencia. «Trato hecho», respondió Alejandro, extendiendo su mano hacia la niña, quien la estrechó solemnemente. «Voy a dibujar a nuestro perro», anunció Sofía antes de salir corriendo hacia su habitación, dejando a los adultos momentáneamente aturdidos por su aceptación sin complicaciones. Cuando volvieron a estar solos, Elena miró a Alejandro con una mezcla de vulnerabilidad y esperanza. «¿Estás completamente seguro de esto? ¿De nosotros?». En respuesta, Alejandro tomó el papel en blanco de la mesa y escribió una sola frase: «Te elijo a ti, hoy y cada día». Le ofreció el bolígrafo a Elena, quien lo tomó con dedos temblorosos. Debajo de sus palabras escribió: «Construyamos algo real,
No hubo grandes declaraciones ni promesas imposibles. En su lugar, compartieron un beso que sabía a verdad, a elección consciente, a un futuro que ahora podían imaginar juntos. En el jardín donde Sofía jugaba, bajo el mismo cielo que había presenciado su primer momento genuino, eligieron abrazar la incertidumbre del amor auténtico sobre la seguridad de términos contractuales. Su beso no era para aparentar ni por obligación. Era la primera página de un nuevo capítulo que escribirían juntos. Un año después, la luz dorada del atardecer bañaba el jardín de la casa Montero, transformando el espacio en una pintura impresionista de sombras alargadas y destellos brillantes. En la terraza, una mesa elegantemente dispuesta esperaba a sus comensales, mientras las velas recién encendidas bailaban con la suave brisa primaveral. Elena dio los últimos toques al postre, su concentración absoluta mientras decoraba con precisión quirúrgica la mousse de guayaba que había preparado especialmente para la ocasión. A sus espaldas, un sonido familiar de patas contra el suelo de madera anunció la llegada de Canela, la labrador color miel que Sofía había escogido en el refugio 3 meses atrás. «No, Canela, este postre no es para ti», advirtió Elena, aunque su tono carecía de verdadera severidad. «¿Necesitas ayuda?» Alejandro entró a la cocina, aflojándose la corbata después de un largo día en la oficina. «Está todo listo», respondió ella, permitiéndose finalmente contemplar su obra. «¿Sofía?» Terminando su tarea, dice que bajará en exactamente 7 minutos. Alejandro se acercó por detrás, rodeando su cintura con los brazos y apoyando el mentón en su hombro. «1 año. A veces parece que fue ayer cuando firmamos ese ridículo contrato». Elena sonrió reclinándose contra él. «Y a veces parece que hemos estado juntos toda la vida». Exactamente 1 año había pasado desde el día en que habían firmado aquel acuerdo frío y calculado. Hoy no celebraban ese documento legal, sino la familia que habían elegido construir a partir de él. Los últimos 12 meses habían traído cambios que ninguno de los dos habría podido predecir. Sofía había completado exitosamente su tratamiento, regresando a una vida normal de escuela, amigos y clases de arte. Elena había rechazado la oferta de Fernando Ortiz para, en cambio, abrir un pequeño estudio culinario donde enseñaba y desarrollaba recetas para publicaciones gastronómicas. Alejandro había reestructurado el proyecto de Dubái para poder dirigirlo mayormente desde México, viajando solo cuando era absolutamente necesario. Ninguna de estas decisiones había sido fácil, pero todas habían sido conscientes, elegidas desde la libertad y no desde la obligación. «Ya estoy lista», anunció Sofía entrando a la cocina con un dibujo en la mano. «Hice esto para ustedes, por nuestro aniversario de familia». El dibujo mostraba 3 figuras sonrientes y un perro frente a una casa, similar al que había hecho 1 año atrás en el restaurante, pero con detalles mucho más elaborados. Debajo había escrito con letra cuidadosa: «Mi familia real». «Es hermoso, mi amor», dijo Elena, abrazando a su hija mientras intercambiaba una mirada emocionada con Alejandro. La cena transcurrió entre risas y anécdotas. Sofía dominó gran parte de la conversación, relatando con entusiasmo su día en la escuela y sus planes para las vacaciones de verano que se aproximaban. «¿Podemos ir a la playa? ¿La de la casa donde fuimos en Navidad?», preguntó, refiriéndose a la propiedad de Alejandro en la costa. «Veremos», respondió él, aunque su mirada hacia Elena sugería que la decisión ya estaba tomada. Cuando Sofía finalmente se retiró a su habitación, acompañada fielmente por Canela, Elena y Alejandro se trasladaron a la terraza con 2 copas de vino. «Tengo algo para ti», dijo ella, entregándole un paquete envuelto en papel artesanal. Alejandro lo abrió cuidadosamente, revelando un libro de encuadernación casera. Al pasar las páginas, encontró fotografías, notas, pequeños recuerdos. La primera receta que Elena había preparado en la mansión, una entrada del diario de Sofía describiendo su primer día de escuela después del tratamiento, la servilleta donde habían escrito ideas para remodelar el jardín, un boleto de avión de su primer viaje juntos a Oaxaca. Cada página documenta un momento
en que nuestra pretensión se convirtió en realidad, explicó Elena. Desde nuestra primera risa genuina hasta la última revisión de Sofía, donde el médico confirmó su recuperación completa. Alejandro pasó las páginas con reverencia, deteniéndose en una fotografía donde aparecían los tres, dormidos en el sofá después de una maratón de películas. Ni siquiera recordaba quién la había tomado. La última página está en blanco, notó. Porque nuestra historia continúa, respondió ella simplemente. Alejandro dejó el libro a un lado y tomó las manos de Elena entre las suyas. Cuando diseñé ese contrato creía que estaba protegiéndome, controlando todas las variables. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Nunca imaginé que encontraría libertad en lo impredecible, en lo que no puedo controlar. ¿Te arrepientes?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. De haber firmado ese contrato, jamás. Nos trajo aquí. Besó suavemente sus nudillos. De cómo comencé. De eso sí. Merecías más que un trato comercial. Ambos hicimos lo que creímos necesario en ese momento, respondió ella. Lo importante no es cómo empezamos, sino las decisiones que tomamos después. Más tarde esa noche, mientras contemplaban las estrellas desde la misma terraza, donde una vez habían mantenido conversaciones cuidadosamente medidas, Alejandro reflexionó sobre el año transcurrido. El día que firmamos ese contrato, estaba convencido de que conocía exactamente lo que quería de la vida, comentó. Éxito profesional, reconocimiento, independencia absoluta. Y ahora sé que lo que realmente quería era pertenecer a algo más grande que yo mismo. La abrazó más estrechamente. A una familia, a ti. Elena sonrió, recostándose contra su pecho. ¿Quién hubiera imaginado que un contrato frío y calculador nos llevaría exactamente donde necesitábamos estar? Bajo el mismo cielo estrellado que había presenciado tantos momentos de su evolución, sellaron su aniversario con un beso que ya no tenía nada de actuación y todo de promesa. La promesa de seguir eligiéndose cada día, no por obligación, sino por amor. Mientras la mansión Montero dormía tranquila, resguardando los sueños de quienes la habitaban, el contrato original, aquel documento que había unido a dos extraños en un acuerdo de conveniencia, descansaba olvidado en un cajón. Sus cláusulas y condiciones habían sido reemplazadas por algo infinitamente más poderoso. Una familia forjada no en el papel, sino en el corazón, porque a veces el destino utiliza los medios más inesperados para llevarnos exactamente donde debemos estar. Y en el caso de Elena y Alejandro, ese medio había sido un contrato que, paradójicamente, los había liberado para encontrar el amor verdadero.